En este mes de la familia quiero dirigir este mensaje titulado Una familia libre de resentimiento, de manera especial a papá, a mamá, a los hijos adolescentes y a los jóvenes mayores solteros y casados. Quiero dejar fuera en esta ocasión a los niños y niñas a quienes la providencia de Dios les guarda de esta situación difícil, como los ha estado protegiendo de la pandemia del COVID-19. Este terrible demonio llamado resentimiento se apropia de la vida, del alma, del espíritu, de los seres humanos y trae consecuencias que marcan por el resto de la vida. Escuchamos cientos de historias de cómo se manifiesta este espíritu maligno y todas estas historias son muchas y variadas. Algunos podrían justificar y decir que en la familia hay padres resentidos por el trato que han recibido en su trabajo, como la historia de Leonardo, quien por 19 años había trabajado en una compañía. Él era chofer de autobús de los otros empleados. En los últimos meses había sufrido varios accidentes y en estos accidentes habían muerto varios de sus compañeros de trabajo. Se había vuelto imprudente y peligroso al manejar. Al analizar su conducta, mereció que su historia apareciera en la revista Times con el título de Responsable, Respetable, Resentido. Descubrieron que una amargura venenosa había contaminado su vida porque a otros de sus compañeros en el mismo puesto de trabajo y con el mismo salario habían sido promovidos a una mejor posición y un mejor salario, mientras que él se había quedado con el mismo trabajo y con el mismo sueldo. Su amargura de años se volvió resentimiento y este resentimiento se manifestó en provocar accidentes para que otros murieran. Otra historia, un hombre que fue mordido por un perro rabioso y en ese tiempo no había todavía vacuna antirrábica y el médico le dijo: los exámenes que le hemos hecho confirmaron que usted va a desarrollar rabia y que va a morir. Es muy poco tiempo que va a vivir. Le dijo al médico: bueno, voy a arreglar. ¿Me podría regalar y una pluma? Prestármela para escribir algo mientras pues me repongo de la noticia. Y él empezó a escribir. El médico le llamó la atención y le dijo: me imagino que usted ha escrito algo relacionado con su testamento. Y dijo: no. He estado escribiendo la lista de las personas a las que voy a morder antes de morir. Los resentidos
son aquellas personas que han sido mordidos y van por la vida compartiendo su resentimiento. En los hogares cristianos hay papás, hay mamás que fueron abandonados, que fueron regalados con los abuelos, con los tíos, que fueron maltratados, que han perdido un hijo, han perdido a una hija, o han pasado por una prueba difícil, llevando resentimiento en sus corazones. También hay hijos resentidos con sus padres o con sus hermanos por diversas razones. A veces los padres, sin darnos cuenta, provocamos resentimiento en los hijos cuando preferimos a alguno de ellos o somos demasiado estrictos con todos. Hay madres solteras, abandonadas por hombres irresponsables, y hombres y mujeres que han sufrido una infidelidad y experimentaron el divorcio con su cónyuge. El resentimiento entonces llena el corazón de las personas por diversas circunstancias y muchas veces llegan a dañar tanto su vida que les afecta demasiado. Un ejemplo bíblico del resentimiento lo encontramos nosotros en 1 de Reyes capítulo 2, el versículo 1 y los versículos 5 al 6 nos hablan de este hombre del cual la Biblia dice que era conforme al corazón de Dios, pero tuvo algunas fallas. En su lecho de muerte, el rey David llamó a su hijo Salomón. Y usted puede leer el consejo final que le da. Le dice a Salomón, y dice la Biblia de la siguiente manera: llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo, diciendo, y luego versículos 5 y 6, ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a 2 generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Tú pues, preste atención a esto, tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. En otras palabras, David le está diciendo a Salomón, manifestando su resentimiento, no permitas que Joab muera de muerte natural. No dejes que llegue a la vejez. Asesínalo de cualquier manera. Ocúpate de que él pague con su vida el dolor que me causó. Bueno, una contaminación es la amargura y el resentimiento guardados, tal vez por eventos de años pasados y que traen resultados terribles. Esa es la razón por la que Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. El costo del resentimiento. Los psicólogos dicen que el resentimiento es una planta que se cultiva a gran costo. Cuando decidimos aferrarnos a nuestro resentimiento, renunciamos a nuestro futuro, cambiamos
la frescura de la bendición de un nuevo día, con todas sus posibilidades, con todas sus bendiciones, con todo lo bueno que puede traer, por el dolor del pasado. Es creer que podemos comernos el corazón de alguien que puede estar lejos de nosotros, ignorante y que ha olvidado lo que sucedió tal vez en algún tiempo. Inconsciente en nuestros pensamientos y los planes que tenemos. El resentimiento es como tomar el veneno nosotros y esperar que la otra persona muera. Es mejor poner en orden nuestras relaciones y nuestros sentimientos, huir de la maldición del resentimiento, ponernos bajo la bendición del perdón y del olvido. Cuando sin poder evitarlo, el sentimiento aparece, necesitamos resistirlo, vencerlo, aniquilarlo. Déjeme sugerirle 5 cosas que podemos hacer. 5 cosas que nos ayudarán para poder superar el resentimiento. La primera de ellas, piénselo, analícenlo. Significa que si estás pasando por una experiencia de resentimiento y has vivido alguna de sus consecuencias, simplemente pregúntate, ¿es esta la clase de vida que quiero llevar? ¿Es esta la dirección hacia la que quiero proyectar mis pensamientos? ¿Estoy haciendo un uso correcto de mis energías emocionales? Un poco de pensamiento racional curará mucho sentimiento desubicado. Recuerde que el resentimiento, nos pone en el asiento del juez, quien no solamente emite la sentencia, pero aún más la ejecuta, y cuando la ejecuta puede experimentar placer y orgullo espiritual. La otra persona recibe lo que se merece. Y en nuestras mentes somos altos, poderosos, grandes, aunque la persona que recibe esta sentencia que ha provocado nuestro resentimiento no recibe ni siquiera un rasguño en su piel y ni sabrá todo lo que nosotros estamos pensando. Así que la primera cosa que debe hacer es piénselo, analícelo. La segunda cosa es escríbalo. Uno de los dones más útiles que Dios nos ha dado es poder usar una pluma, usar una hoja de papel y escribir. Podemos usarlo para escribir oraciones, podemos usarlo para recordar eventos o personas, para alentar a otros, pero también para organizar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Es interesante llegar al fondo de un resentimiento escribiéndolo. Algunas veces estamos dispuestos a morir por una causa que ni siquiera podemos formular. Pero haga un esfuerzo, comience escribiendo. Estoy lleno de resentimientos porque, y haga un largo escrito. Léalo, déjelo en paz un rato. A él, auméntele algo, quítele algo, póngale más detalles, sigue escribiendo. Luego,
léalo en voz alta y regrese a él y vuelva a escribir y concluya su escrito sabiendo que haciendo este sencillo ejercicio puede usted avanzar mientras lee, mientras pone por escrito, mientras lee lo que ha escrito y agrega detalles, usted puede darse cuenta qué beneficio puede recibir. La tercera cosa es, resuélvalo. Resuelva su resentimiento. Una pareja que había estado casada por 50 años, en la fiesta de aniversario les preguntaron, ¿cuál era el secreto para estar de acuerdo por tanto tiempo, para estar juntos por tanto tiempo? El esposo dijo, hicimos un pequeño acuerdo cuando nos casamos. Cada vez que ella estuviera molesta por algo, tenía que decírmelo, reclamarme y olvidarlo. Cuando yo estuviera enojado, tenía que salir y caminar. Supongo, dijo él, que el éxito ha sido tener una vida al aire libre, de muchas caminatas. No se encierre en su cuarto a pensar. Salga y camine vigorosamente. Haga algo de ejercicio. Sude alguna de sus emociones negativas. El ejercicio se vuelve una válvula de escape a las emociones que dañan a nuestra vida. En lugar de alejarse, salga, camine, haga ejercicio, haga algo y de esa manera resuelva el asunto del resentimiento. En cuarto lugar, háblelo. Cuando tenga sentimientos de resentimiento, háblelo con amigos de confianza, háblelo con su familia, háblelo con su esposo, háblelo con su esposa. Fundamentalmente, háblelo con Dios. Platíquelo con Dios en oración. Léale en oración todo lo que escribió, aunque sea del tamaño de un libro. Háblelo con Dios. Quiero recordarle que una de las bendiciones más grandes que Dios nos ha concedido es tener una iglesia. Porque en la iglesia siempre encontraremos un oído dispuesto a escucharnos y un hombro sobre el cual llorar si es necesario. En quinto lugar, déjelo ir. Si algo tenemos que practicar todos los días es a perdonar y a olvidar. Simplemente podemos perdonar porque Dios nos ha perdonado a nosotros. Recuerde lo que dice su palabra en Mateo 6, del 12 al 15. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y el apóstol Pablo escribe en Efesios 4:32, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo.
A manera de conclusión, déjenme platicarles una pequeña historia. Esta historia habla de Juanito, que entra a su casa y le dice a su mamá: mamá, no volveré a jugar fútbol con Roberto. Nos peleamos en el partido, así que no quiero volver a saber nada de Roberto. Y bueno, le dice: haz lo que consideres que debes hacer. Al otro día, le dice: mami, voy a salir, voy a ir a jugar con mi amigo Roberto. Y ella le recordó que estaban peleados. Y Juanito le dice: vamos a jugar, de nuevo vamos a jugar, porque Roberto y yo somos grandes olvidadizos. Seamos olvidadizos, seamos generosos, seamos perdonadores. Leí la historia de Corrie ten Boom con su hermana Betsy, y sus padres fueron llevados a campos de concentración nazi por proteger a judíos de la persecución. Y ella, cuando Ravensbrück, que fue el hombre que los llevó a este campo de concentración y que los maltrataba allí, le pidió perdón, ella le concedió el perdón y se sintió liberada. Pidamos a Dios que nos conceda tener una familia libre de resentimientos. Quiero aconsejarles que esta semana hagamos una reunión familiar en la que cada uno de los miembros de la familia, los mayores, exprese si tiene algún resentimiento. Cuando todos lo hayan hecho, no tengan temor de pedir perdón y de dar perdón. Esposos, pidan perdón a su esposa. Esposas, pidan perdón a su esposo. Padres, pidan perdón a sus hijos. Hijas, hijos, pidan perdón a sus hermanos y a sus padres. No tengamos temor de pedir perdón ni de perdonar. No solamente vamos a
disfrutar de su tiempo con la familia,